Hola chicos, bienvenidos al canal nuevamente. En este video vamos a ver un conjunto de muchos consejos y trucos que después de varios años de trabajar con este programa y modelado 3D te los quiero compartir. Te ayudarán a potencializar tu flujo de trabajo. Algunos se te van a hacer familiares, mas sin embargo estoy segurísimo que aunque seas el más hábil usuario en este programa de SketchUp, precisamente algunos de estos consejos no los conocías. Entonces, sin más preámbulo, entremos de lleno al video. Vamos a comenzar. Número 1. Cuando quieras mover un objeto específicamente y bloquearlo de las demás direcciones, ya sea sobre el eje azul, sobre el eje rojo o sobre el eje verde, puedes hacerlo con las teclas de las flechas. Por ejemplo, si yo me voy al icono de mover, tecleo la flecha de arriba, únicamente me va a mover el objeto sobre el eje de los azules. Si tecleo la flecha de la izquierda, me va a mover el objeto sobre el eje de los verdes, bloqueando inmediatamente los demás ejes. Y si tecleo la flecha de la derecha, voy a poder mover únicamente mi objeto sobre el eje de los rojos. Número 2. Usar la inferencia. El programa tiene como cualidad el inferir o deducir los trazos sobre los ejes en los que nos estamos moviendo, así que si aprendes a utilizar la inferencia al estar trazando, el programa deducirá y te llevará al eje más próximo para que las aristas puedan intersectarse o establecer un vértice determinado si así lo deseas. Número 3. Extrusión dividiendo el elemento. Cuando estamos extruyendo un elemento para generar una figura deseada y a la vez queremos irlo segmentando, podemos teclear control al momento de ir extruyendo la figura y automáticamente dividirá esta misma geometría las veces que nosotros deseemos hasta lograr la figura requerida. Número 4. Escalado de cara simultánea. Para escalar simultáneamente una cara e ir deformando la figura, nos podemos ir al icono precisamente de escala y al mismo tiempo vamos a teclear control para deformar los polígonos de una manera rápida y sencilla y así modelar diversas geometrías. Número 5. Si le damos doble clic izquierdo al mouse, vamos a poder seleccionar tanto la cara como las aristas que definen esa cara o esa geometría. Número 6. Si le damos triple clic izquierdo al mouse, vamos a seleccionar todo el modelo 3D completo, tanto las caras como las aristas del modelo. Número 7. Si queremos seleccionar únicamente las aristas de una geometría, para no ir haciéndolo una por una, podemos teclear doble clic al mouse, inmediatamente con Shift y tecleando una sola vez nuevamente vamos a poder deseleccionar la cara y únicamente nos quedará la arista de la geometría. Número 8. Podrás dibujar un rectángulo, ya sea a partir del centro o a partir de una esquina, de la siguiente forma. Si seleccionamos el icono de rectángulo y apretamos Shift, lo podrás realizar a partir de una esquina o de la esquina inferior, como lo estás viendo. Y ahora, si lo quieres dibujar a partir del centro, simplemente volviendo a seleccionar el icono de rectángulo y con la tecla control lo podrás hacer. Número 9. Si deseas incrementar o disminuir el número de polígonos, lo puedes hacer a partir del icono de círculos, simplemente seleccionándolo y mandarle el polígono que tú quieres. En este caso yo le voy a dar, o quiero un hexágono, aprieto 6, le doy enter, inmediatamente me lo va a generar y así sucesivamente los ángulos o los polígonos que tú quieras a partir de esta operación. Y por último generamos un decágono, 10 lados de polígono.
número 10. De igual manera, si tú quieres ir incrementando o disminuyendo los segmentos de un arco o un círculo, lo puedes hacer. Simplemente dibujas el círculo y con control, ya sea menos para ir disminuyendo la segmentación del círculo, o más para irlo incrementando. De igual manera, un arco lo dibujas y puedes ir tanto disminuyendo con control, menos, o aumentándolo con control, más. Número 11. Puedes agilizar el proceso de levantamiento de muros o de extrusión de cualquier otro elemento simplemente aplicando el doble clic izquierdo al mouse. Si tú extruyes, por ejemplo, vamos a darle de medida 1 a este elemento, el programa inmediatamente recordará la última altura que le diste y simplemente con doble clic izquierdo recordará esa misma altura y te la va a ir generando haciendo esta operación. Y esto es muy funcional para cuando hacemos levantamiento de muros y tenemos una altura específica de entrepiso, nos va a agilizar bastante el proceso. Número 12. De igual manera, si nosotros queremos aplicar un offset a la cara o una equidistancia, es el mismo proceso. Por ejemplo, yo aplico un offset o la equidistancia, vamos a ponerle punto 3. Y ahora, nuevamente recordando esta misma equidistancia, con doble clic izquierdo al mouse, vamos a hacerlo y nos va a generar el mismo offset en toda la cara. Número 13. También puedo hacer el levantamiento de mis geometrías a diferentes alturas. Por ejemplo, si yo genero esta extrusión a 2 metros, lo tengo de esta manera, pero sin embargo, que lo quiera a otras alturas diferentes, lo puedo hacer tecleando simplemente control, y luego que lo quiero así como mi cota me lo especifica, a 6 metros, control 6, y me lo va a levantar a esa altura. Ahora que lo quiera designarle la altura de 10, nuevamente control, luego le doy 10, enter, y me lo manda a la altura de 10. Y por último, que lo quiera a una altura de 20, nuevamente control, tecleo 20 y le doy enter y me lo generó a esa altura. Número 14. Para agilizar el proceso de copiado de tus elementos y no tengas la necesidad de irte al icono de edición e irlos pegando poco a poco, puedes hacerlo por medio de este atajo. Si tú seleccionas el elemento, tecleas el icono de mover, inmediatamente la tecla control, puedes ir copiando tus elementos y situarlos en el punto que tú desees. Y de igual manera, para rotarlos también puedes copiar y rotarlos al mismo tiempo haciendo el mismo proceso. Seleccionas el modelo, te vas al icono de rotar y te posicionas en un punto, en este caso esta circunferencia que tengo aquí, voy a teclear control y si se dan cuenta se está copiando sobre esta circunferencia que están viendo. Número 15. Y siguiendo con este mismo contexto del copiado, puedes realizar copias múltiples. Si tú lo seleccionas y apretando control, puedes copiarlo el número de veces que tú desees. Simplemente cuando ya lo tengas copiado, apretas X, y si tú quieres, por ejemplo, copiarlo 5 veces, vas a apretar 5 y le das enter y inmediatamente ya tienes tu modelo copiado otras 5 veces más del modelo original que tú tenías. Y lo mismo sucede cuando quieres rotar un elemento, también puedes copiarlo en el número de veces siguiendo también el mismo proceso. Tú te posicionas en un punto, ya seleccionado el modelo, aprietas control, el icono de rotar 2 veces, y si te sitúas en un punto y le das X y quieres copiarlo otras 4 veces más, con 4 enter, y si te das cuenta ya lo copió del modelo original, lo copió otras 4 veces más sobre la circunferencia, en este caso que yo tenía. O también puedes hacer el copiado múltiple a partir de una distancia inicial, la copias a una distancia final
y el número de elementos que tú desees entre esta distancia también lo puedes hacer apretando Shift diagonal y el número de veces que tú quieras que aparezcan entre esa distancia, y aquí lo tengo de esta forma. Número 16. Al momento de utilizar la herramienta de borrar vas a poder crear tres procesos diferentes. El primero, si tú seleccionas la herramienta y quieres seleccionar esta arista, lo que vas a provocar es que estas dos caras desaparezcan, como lo estás viendo aquí. Ahora, si tú quieres únicamente borrar la arista, vas a hacer la misma operación seleccionando la herramienta, pero con Shift vas a teclear y la vas a seleccionar y automáticamente vas a borrar la arista, pero se va a mantener el perfil así como lo estás viendo o se está percibiendo, manteniéndose las dos caras independientes de la figura. Y la tercera opción o el tercer proceso que vas a hacer, si tú quieres suavizar la arista creando una especie como de boleado, lo puedes hacer también seleccionando la herramienta, pero ahora te vas a ir o vas a teclear control, seleccionas y se va a hacer un boleado imperceptible a simple vista, pero la gran diferencia es que en este proceso se van a unir las dos caras al hacer este procedimiento. La gran diferencia de aquí es que tú estás ocultando la arista únicamente y se siguen manteniendo independientes estas dos caras. Esa es la diferencia entre el suavizado y únicamente ocultar la arista del elemento. Número 17. Si has estado en la situación en la que estás modelando y quieres posicionarte un modelo sobre otro punto en específico de otra geometría, ya sea que estés modelando muebles, estés en un campo visual y por alguna otra razón, por el ángulo en la cámara en la que te encuentres no lo puedes hacer y te cuesta trabajo posicionarlo, esto es lo que puedes hacer. Selecciona tu elemento al que quieres posicionar en cierto punto, con el icono de mover, vete a la esquina en la que tú quieras posicionar el elemento y luego con la tecla de la flecha hacia arriba sobre el eje de los azules vas a seleccionarlo y si te das cuenta, ya lo habíamos visto, se va a mover sobre el eje de los azules o sobre el eje de las Ys. Vas a poder seleccionar el punto en la que tú quieres que se posicione, por ejemplo, este cubo. Yo deseo que se posicione en esta esquina de aquí, entonces selecciono el vértice y nuevamente tecleo la flecha para arriba, inmediatamente me lo va a mandar al punto que yo quise. Número 18. Si tú quieres dibujar rectángulos específicamente para un terreno, te vas a este icono y comienzas a dibujarlo. Por ejemplo, si ya tienes un frente en específico, en este caso vamos a darle 10, le tecleas el número 10, le das enter y ya tienes el frente de este rectángulo. Ahora, si tú quieres ir variando las medidas de la profundidad, simplemente tecleando coma y dándole las medidas que tú quieres. Por ejemplo, lo podemos dejar en 15, le damos 15, enter y varía a 15 metros de profundidad. Si le queremos dar 25, nuevamente coma, le damos 25 y si te das cuenta ya está variando. 35, nuevamente ya creció y así sucesivamente, simplemente apretando coma y reduciendo la medida o incrementando la medida de la profundidad. En este caso ya le vamos a dejar de 25, coma 25, enter y aquí lo tengo. Número 19. Si quieres encontrar el centro específico de un polígono, en este caso de este rectángulo, para que no tengas que estar trazando y haciendo líneas que te dividan las caras de este polígono, para más rápido y sin necesidad de que te pase eso, trazas con el icono de medir de un vértice a otro, encuentras el punto específico y ya lo tienes para trazar tu línea o tu centro del polígono y así encontrarlo rápidamente. Número 20. La herramienta de mover nos va a ser muy útil si la sabemos utilizar adecuadamente para modelar prácticamente lo que nosotros querramos y lo vamos a ver a continuación. Vamos a poder mover aristas como lo estamos viendo aquí en distintas direcciones, pero si tecleamos las teclas de las flechas
Podemos moverlo tanto en el eje de los rojos, en el eje de los azules o en el eje de los verdes. Podemos hacer de esta manera si nosotros tecleamos la cara y nos vamos al icono de mover. También podemos hacer como una especie de extrusión en distintas direcciones. En este caso yo le voy a dar al eje azul, tecleando la flecha para arriba, la flecha vertical, y lo dejo de esta manera. Y por último, con este mismo modificador podemos mover específicamente los vértices sin necesidad de utilizar otras extensiones. Simplemente nos vamos nuevamente al icono de mover y con control se van a percatar que nos va a aparecer como una especie de asterisco. Si se dan cuenta, esto nos va a indicar al aparecer el asterisco que ya podemos nosotros mover los vértices que nosotros deseemos. En este caso yo voy a mover esta que tengo aquí. Y ahora nada más voy a cerrar este hueco, simplemente le voy a dar una guía y nuevamente voy a mover este vértice de aquí con el icono de mover, control, y me voy a este punto y ya nada más borro mi guía para que me quede perfectamente simétrico. Y ya moví estos vértices para cerrar un poco este vano o este hueco y que quede perfectamente en diagonal para este acceso y ejemplificarlo mejor. Número 21. Con el modificador o la herramienta de extrusión o de empujar tirar, aparte de la función que comúnmente ya sabes, por ejemplo en esta figura que tengo aquí, podemos extruir o estirar la cara independiente, verticalmente, como lo estás viendo. Esa es la función que comúnmente puedes conocer. Sin embargo, por si no conocías, también con este modificador, si tú aprietas el mismo y aprietas o tecleas al mismo tiempo, puedes mover y subir la misma geometría manteniendo la misma entidad del elemento, como lo estás viendo aquí. Número 22. Si utilizas el modificador de escala, puedes hacerlo de diferentes formas. Simplemente te vas al modelo, tecleas el modificador y ya sea que partas desde un vértice y lo modifiques uniformemente a partir de este vértice, o también a partir de una cara, puedas irlo escalando poco a poco. O también, si te vas al modificador, tecleas control, puedes hacerlo a partir del centro. En este momento lo estoy apretando y si te das cuenta se va al centro y lo puedo escalar de esta manera. Igualmente, si yo me voy a una cara, también lo puedo hacer de esta manera. Si me voy a la otra, también lo puedo hacer de esta manera. O también con Shift puedo escalarlo de esta forma que estás viendo aquí. Se escala en diferentes direcciones. Número 23. Con la herramienta de borrador puedes borrar diferentes elementos que estén creados en un grupo con Shift, al mismo tiempo seleccionándolos todos a la vez. Número 24. Si en algún momento estás creando algunos planos, y especialmente planos curvos o en figuras orgánicas, que esto es lo sucede más comúnmente en ese tipo de arquitectura, te encuentras con ciertas caras que estén invertidas. Para que no tengas la necesidad de estarlas volteando una por una, puedes irte a una cara que ya esté invertida, tecleas botón derecho y en vez de poner invertir caras, vas a irte a la opción de orientar caras y automáticamente te va a invertir de la manera correcta todas las caras que estén invertidas o estén al revés, como lo puedes notar. Número 25. El comportamiento único de los componentes. Es de varios sabido que el comportamiento o la característica principal de un componente, cuando tú lo copias n veces, es que los modificadores que tú le apliques al primer elemento automáticamente se van a aplicar en los demás. Sin embargo, si tú quieres que solamente, por ejemplo en este caso, quiero aplicarla en uno de estos elementos, puedo seleccionarlo, irme a botón derecho y convertirlo en único, este componente, y así voy a poder modificarlo o aplicarle diferentes modificadores sin la necesidad de afectar el resto de mis componentes. Y bajo este mismo contexto, si tú quieres hacer una selección
múltiple de tus componentes y convertirlos en único, vamos a hacerlo también de esta manera. Prácticamente es el mismo proceso también. De las copias que yo tenía, por ejemplo, recuerden que teníamos 4, quiero que no solamente uno, sino por ejemplo estos 3 de todos mis componentes se modifiquen y estos 2 los quiero dejar tal cual como están. Simplemente los voy a seleccionar y con el botón derecho los convierto en único. Y así solamente estos 3 se van a modificar y estos 2 se van a quedar tal cual. Por ejemplo, seleccionando o hacer una selección múltiple de mis 3 componentes que yo deseo únicamente modificar, a pesar de que las 5 copias están creadas en un componente. Número 27. Puedes crear fileteados de tus geometrías a partir del icono de arco. Por ejemplo, si tú lo seleccionas y escoges un punto, tecleas clic izquierdo y nuevamente escoges otro punto, inmediatamente buscas el color magenta y en ese momento, cuando lo encuentres, inmediatamente vas a dar la medida del fileteado que tú desees en esta figura. Por ejemplo, yo le voy a dar que quiero un fileteado, no sé, vamos a darle de 5 metros, le ponemos 5, tecleamos Enter e inmediatamente me creo este fileteado en la figura. Número 28. Si tú inmediatamente después de realizar este fileteado y deseas, por ejemplo en este caso, filetear los 3 vértices restantes, lo puedes hacer simplemente tecleando doble clic izquierdo al mouse y te va a mandar el mismo fileteado con la misma medida que le mandaste al inicio. Doble clic y lo puedes realizar de esta forma. Número 29. Si tu geometría o tus objetos no están agrupados, vas a comenzar a tener el problema de fusión de caras. Esto te puede ocasionar un problema. Sin embargo, si tu geometría la agrupas, te vas a evitar precisamente este problema y vas a poder hacer cambios fácil y rápidamente alrededor de tu campo visual cuando ya sea un poco más denso. Número 30. Con la herramienta Sígueme puedes proyectar una cara existente sobre un área o la periferia de un área específica, simplemente seleccionando con doble clic izquierdo la periferia, te vas a la herramienta y con un clic simplemente le das a la cara que tú quieras proyectar, inmediatamente, muy rápido y fácilmente se va, como te comento, a proyectar en toda la periferia del área. Número 31. Con la misma herramienta Sígueme también puedes sustraer la cara sobre la periferia del área que tú quieras. Nuevamente haciendo la operación, te vas a herramienta, Sígueme y seleccionas la cara que quieras sustraer. Número 32. Las guías son muy útiles y funcionales al momento de estar modelando, pero llega también un momento en que te pueden estorbar cuando tienes ya un campo visual bastante extenso. Entonces, para que no tengas la necesidad de estarlas borrando una por una, simplemente te vas al icono de edición y te vas a la opción que dice eliminar guías y automáticamente ya te eliminó todas. Número 33. Muchos usuarios de SketchUp ya saben que para comenzar a ingresar mobiliario a nuestro proyecto pueden hacerlo desde la página 3D Warehouse o de alguna otra página. Sin embargo, pocos saben que también puedes ingresar precisamente de esta página de 3D Warehouse mobiliario de mayor calidad del que te puede mostrar a simple vista ingresándole en el buscador, por ejemplo, un mobiliario de cama. Si tú le ingresas, inmediatamente te va a aparecer este tipo o estos modelos como los estás viendo aquí. Y es aquí otro tip, otro consejo que te puedo dar para que encuentres mobiliario de mejor calidad. Si nos vamos a esta parte de aquí donde dice Relevance, y le damos clic para que podamos o nos ofrezca la página un mobiliario de altísima calidad o de mayor calidad, podemos ir aquí al icono de like. Inmediatamente, si te vas a dar cuenta, los modelos
que nos van a aparecer son de mucho más calidad que los que nos apareció en un inicio, como lo podrás ver, y así puedes hacerlo con otros mobiliarios. Número 34. Levanta de una manera muy rápida los muros de tu proyecto, prácticamente en menos de 15 segundos, con estas dos herramientas, JHS Power Bar y John Push Pull. De esta manera, seleccionas tu proyecto, te vas a este icono de aquí, que básicamente es la misma herramienta de generar caras. Las generas precisamente, seleccionas las caras y te vas al plugin de John Push Pull, dándole la medida de entrepiso que tú desees. En este caso yo le voy a dar 2 metros con 80 centímetros y ya me lo generó. Número 35. Si tú deseas crear domos como el que estás viendo aquí, sin la necesidad de utilizar plugins, lo puedes hacer de esta manera. Simplemente trazas una circunferencia, buscas con el icono del lápiz, vas a crear un rectángulo para generarle una cara. Inmediatamente vas a irte al icono de arco, vamos a darle un valor igual de 40 para que sea más suavizado, y vas a crear precisamente este arco para poder generar el domo, haciéndolo de esta manera. Seleccionamos la circunferencia, inmediatamente nos vamos al plugin de Sígueme y seleccionamos nuestra geometría y lo tenemos de esta forma. Ya nada más le cambiamos la cara y ya lo tenemos así. Número 36. Shortcuts o atajos personalizados. El uso de estos atajos te puede ahorrar tiempo de manera significativa al momento de utilizar los modificadores o las herramientas. Simplemente, si tú te vas a la herramienta de ventana, por ejemplo, vamos a utilizar el modificador de Sígueme, ventana, preferencias, métodos abreviados o shortcuts, y rápidamente nos vamos a la herramienta de Sígueme, y para esto vamos a utilizar la letra S como un atajo personalizado. Le ponemos más y después le ponemos aceptar y ya tenemos como un atajo personalizado en la tecla S para no tener que estar yendo con el mouse precisamente a los modificadores. Yo ya puedo utilizarlo como ya lo hemos visto. Seleccionamos la línea, tecleamos S, inmediatamente la cara, y así lo puedes hacer con el resto de las herramientas. Número 37. Uso de layers o etiquetas. Cuando ya vas muy avanzado en tu proyecto y deseas adentrarte más a él, tu campo visual es más extenso, si por alguna razón quieres hacer algunas modificaciones o quieres trabajar más en él, el uso de layers o etiquetas es muy útil. Para crearlas, básicamente te vas a la bandeja predeterminada. En este caso quiero ir ingresando poco a poco las etiquetas para irlas integrando. Lo selecciono, me voy aquí donde dice más, le pongo nombre a esta estructura que es techo y ya lo tengo aquí. Ahora lo voy a ingresar aquí donde dice en el icono de etiquetas y lo voy a ingresar, y ya con esto ya tengo ingresado mi plugin de techo. Ahora rápidamente me voy a crear otro, por ejemplo estructura del techo, estructura techo, ya lo tengo creado. Ahora lo selecciono y me voy a ingresarlo a este punto y ya lo tengo creado en un layer. Y ahora, si se dan cuenta, al apagar precisamente estos layers, ya puedo adentrarme más al proyecto y así ir integrando cada elemento, cada estructura en layers para llevar un orden y hacerle los cambios extras que quieras corregirlo cuando ya tu campo visual sea bastante extenso. Número 38. Guarda tus vistas en escenas para que tengas una mejor visualización de tu proyecto. Para esto te vas aquí a ver, animación, añadir escena, y las vas a ir ingresando poco a poco y actualizando, depende de la perspectiva que te guste, y así puedes tener diferentes perspectivas de tu modelo, hasta si tú gustas una vista top del mismo. Número 39. Para que trabajes rápidamente en la transición de estas escenas,
Puedes desactivarlas de esta manera. Te vas igual aquí al icono de ver, animación, te vas a ajustes y aquí en esta opción donde dice activar transición de escenas, la vas a quitar para que así la transición se elimine y puedas trabajar más rápidamente al momento de ir viendo cada una de ellas y queriendo hacer alguna mejora. Número 40. Utiliza las secciones para crear precisamente cortes de sección directamente desde tu modelo 3D. Puedes establecer cortes en vista top, cortes transversales, así como cortes longitudinales. Cabe mencionar que debes crearlas desde la cámara en proyección paralela para que automáticamente te mande imágenes de los cortes en 2D. El plugin de secciones también creará automáticamente los ashurados en los muros y podrás generar visualizaciones de este tipo, optimizando tus tiempos para realizar, por ejemplo, este tipo de visualizaciones o de vistas en corte en 2D y ahorrarte tiempo significativo a partir de tu modelo 3D. Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que lo mostrado haya sido de gran utilidad para ustedes. No olvides darle like si te gustó y apoyar este canal suscribiéndote. Cuídense y nos vemos en el siguiente. Un abrazo profundo y les deseo felices fiestas, muchas felicidades, que Dios me los bendiga mucho y éxito en sus futuros proyectos de vida. Un fuerte abrazo. Chao.